Oficialmente ha empezado Adviento. Adviento es esta época en el calendario litúrgico de la Iglesia en donde nos preparamos para el advenimiento, para la llegada de Jesús en Navidad. Es una época de preparación, es una época de demasiada alegría porque literalmente estamos conmemorando y recordando que el Mesías, que el Salvador, viene a nosotros, que ya vino en la forma de un niño y que cada vez que estamos dispuestos a recibirlo, vuelve a nuestras vidas. Para este primer domingo de Adviento, la Iglesia nos propone una lectura del Evangelio demasiado especial que viene del Evangelio de Mateo. Mateo 24, del 37 al 44. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, hombres y mujeres se casaban, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no sospechaban nada hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Pues así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces de dos que hayan en el campo, a uno lo tomarán y al otro lo dejarán. De dos que estén moliendo, a una la llevarán y a la otra la dejarán. Estén pues atentos, porque no saben qué día llegará su Señor. Entiendan bien que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no lo dejaría saltar su casa. Bueno, este evangelio nos propone muchas cosas demasiado interesantes y como esta lección que quiero que hagamos está más que todo enfocada a familias y a nosotros como laicos, cómo podemos vivir este evangelio, este adviento y en general en nuestras vidas, pues voy a romper un poco esto en tres partes. Y primero voy a hablar un poco del sentido contextual, del contexto del que Jesús está hablando en este evangelio, del contexto del Antiguo Testamento, el contexto histórico. En segundo lugar, voy a hablar también un poco de por qué la Iglesia nos propone este evangelio en Adviento. Esto que tiene que ver con Adviento y Adviento porque se relaciona con el Arca de Noé. Y por último, voy a proponer un sentido práctico para familias, para que podamos aplicar esto en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas laicas, como personas de a pie, como católicos de a pie, como la iglesia militante que somos, cómo esto lo podemos vivir en Adviento y en la vida en general. Primero que todo, en el sentido del contexto, en el sentido contextual del Evangelio, pues nos encontramos con Jesús refiriéndose a una historia demasiado importante del Antiguo Testamento, que es el diluvio universal y el Arca de Noé. Este diluvio universal no se nos puede olvidar que fue causado por la infidelidad humana, ¿no? En este momento estamos en Génesis, en los primeros capítulos del Génesis, y aquí esto es poesía hebrea. ¿Esto qué quiere decir? Que es un sentido alegórico, es un sentido poético que describe algo que pasó en un momento histórico, pero no necesariamente es literalmente como un recuento histórico literal de lo que pasó. La poesía hebrea pues quiere comunicar verdades a partir de narraciones y de alegorías poéticas. Y pues el diluvio universal es algo que podemos entender como literal, como literalmente hubo un diluvio universal en algún momento de la historia y esto pasó tal cual, o lo podemos entender también como un sentido alegórico que quiere comunicarnos una verdad sobre nosotros mismos, pero que no necesariamente está hablando de un evento histórico concreto. Lo importante es entender a qué se refiere Jesús. Y Jesús nos va a hablar de cómo la fe de un hombre, la fe de Noé, pues trajo literalmente a todas las naciones de la tierra como la salvación, y le trajo a las naciones de la tierra pues una esperanza muy grande a partir de el diluvio que estaba ocurriendo. Con este episodio de Noé también Dios solidifica su alianza con él. Cuando Noé es capaz de cumplirle al Señor, cuando él hace todo lo que Dios le pide, Dios forma una alianza con Noé que literalmente es divino porque utiliza el arco iris como una representación visual y una representación, digamos, como natural del clima para recordar la alianza que hizo con Noé y por lo tanto con todos nosotros, de que la fidelidad de Dios es absoluta, de que el amor de Dios prima y de que el plan de salvación de Dios va por encima de cualquier pecado que podamos cometer, porque su misericordia es infinitamente más vasta y más enorme de lo que nosotros creemos que es. Entonces con Noé Jesús nos recuerda que Él vino a salvarnos, que Él vino a rescatarnos del pecado, así como Él marcó su alianza con Noé, esa alianza que Él hizo con este pueblo hebreo en sus
primeros inicios, pues esa misma alianza es la que Él cumple en la cruz. Ahora, en segundo lugar, es por qué este evangelio en Adviento, que tiene que ver el arca de Noé, que tiene que ver una historia del Antiguo Testamento con Adviento. Tenemos que tener muy en cuenta que en Adviento no solamente hablamos y no solamente celebramos o contemplamos la venida de Jesús en Navidad como un bebé que viene a rescatarnos, sino que también estamos contemplando y esperando la segunda llegada de Jesús. Es el fin de los tiempos, literalmente cuando Jesús va a venir en toda su gloria nuevamente a la tierra, y lo vamos a ver, los que estén en ese momento en la tierra, y también los santos en el cielo van a bajar con Él, o sea, va a ser un momento épico. Léanse Apocalipsis, es divino y ahí explica muchas cosas del fin de los tiempos. Y Jesús nos recuerda con este evangelio que esta época es una época para pensar también en eso, para pensar también en que sí, Él vino hace 2025 años en un pesebre en Belén, pero Él también va a volver en toda su gloria a rescatarnos nuevamente y a establecer una nueva tierra, una nueva creación, a resucitar nuestros cuerpos, y literalmente va a venir a reinar de un todo. O sea, que nota de verdad como saber que en el futuro Jesús va a volver y va a volver a reinar. O sea, eso la verdad es muy esperanzador. Y Jesús nos recuerda eso. Ese es todo el sentido como escatológico de este evangelio. Escatológico, o sea, como del fin de los tiempos, del final de este evangelio. Y es que Él va a volver y tenemos que estar pilos y tenemos que estar atentos y tenemos que estar como completamente en la juega, porque Él va a volver. Y no solamente va a volver en el fin de los tiempos, sino que Él viene por cada uno de nosotros con todo el amor del mundo a llevarnos al Padre. Por lo tanto, la iglesia es súper sabia en darnos este evangelio para comienzos del Adviento, porque nos invita no solamente a preparar nuestros corazones para la llegada del niño Jesús en Belén, sino que también nos invita a preparar nuestros corazones para la segunda llegada de Jesús y la llegada que cada uno va a tener con Él en el momento en el que Él nos llame a la eternidad. Recordemos que en el Antiguo Testamento se esconde siempre el Nuevo. Es por eso que Jesús hace muchas alegorías al Antiguo Testamento, y es por eso que esta época de Adviento también hace muchas alegorías al Antiguo Testamento, a los profetas que predijeron la llegada del Mesías en Belén. Por eso el Antiguo Testamento tiene un valor absolutamente inmenso en nuestra fe. Por último, voy a hablar un poco del sentido práctico para nosotros como laicos, para las familias, y este evangelio cómo nos puede hablar a nosotros en nuestras vidas laicas y especialmente en nuestras vidas familiares. Como les decía, este evangelio gira en torno a estar preparados, a estar listos para la llegada de Jesús. ¿Y qué significa estar listos desde un sentido práctico? Pues estar listos significa tener el corazón dispuesto. ¿Y cómo podemos tener el corazón dispuesto? Recurriendo a lo que Él mismo nos da para estar listos. Esto quiere decir recurrir a los sacramentos, recurrir a la Eucaristía en familia. Oigan, vayan a misa en familia. Si tienen niños en sus vidas, llévenlos a misa, por favor. No saben el valor celestial y el valor terrenal que tiene ir a la Eucaristía. Les cambia la vida, y no solamente eso, sino que están participando de literalmente el momento más profundo espiritual que pueda haber en la vida, y es Jesús encarnándose en la Eucaristía, ¿no? Es Jesús hecho pan por nosotros, y qué mejor lugar para recibir a Jesús literalmente que en la Eucaristía, donde literalmente lo recibimos a Él. Entonces, acudamos a los sacramentos. La mejor manera de estar preparados que yendo a la Eucaristía, que llevando a nuestros niños a misa, que enseñándole a nuestros niños sobre el sacramento de la reconciliación, así hayan o no hayan hecho la primera comunión. Acudamos a los sacramentos, es la manera más práctica de estar listos y de tener un corazón dispuesto. También tenemos que hacer oración en familia, tenemos que acudir a la palabra de Dios, que literalmente pues es la manera en la que Dios nos da su sabiduría, y como Él nos pide que lo adoremos a nivel de oración profunda, es a través también de su palabra. Leamos la Biblia en familia, leámosla con los niños, leámosles estos evangelios de Adviento que son tan espectaculares. Hagámoslos muy conscientes de que Navidad no es solamente el regalo y la fiesta y la vaina, que sí, el regalo y la fiesta y la vaina es muy chévere y es parte de la temporada y es una nota ver
Home Alone en familia y es muy chévere ir a la finca del primo, del tío a celebrar Navidad y el regalo de Navidad y comprar la vaina. Es muy chévere y hace parte digamos, como de la temporada a nivel muy mundano y está fantástico. Pero el centro de la Navidad es Jesús. Entonces, estar preparados y tener el corazón dispuesto es tener eso muy claro y dejar que esa verdad, que Jesús siendo el centro de nuestra Navidad y de nuestras vidas, moldee todo lo que hagamos esta temporada. Y por último, no hay mejor forma de estar preparados que estar reconciliados. Estar reconciliados no solamente con Dios, y para esto pues está el sacramento de la reconciliación, también estar reconciliados con Él profundamente en oración, haciendo examen de conciencia, acudiendo al Espíritu Santo para que Él nos diga en qué tenemos que mejorar, sino también estar reconciliados entre nosotros. Si hay hermanos que están peleados, si hay rayes familiares, si hay situaciones que necesitan resolverse, este es el momento y esta es la época y la temporada para arreglar esos rayes y para volver a estar en comunión entre nosotros. Y no hay mejor ejemplo para los niños, no hay mejor ejemplo católico para los niños que hermanos reconciliándose, que familias haciendo la paz. Eso es literal vivir el evangelio y es ser testigos de la verdad de Cristo en nuestras vidas. Entonces estemos atentos, estemos preparados. Ahora los voy a dejar un minuto con Jesús si quieren en oración, para que piensen un poco también esto que implica en sus vidas y cómo lo pueden traer a su vida, y para que solo hablen un ratico con Jesús el tiempo que quieran. Gracias por ver este video, gracias por abrirse a lo que Dios tiene preparado para ustedes en este Adviento. Por favor, abandónense en Él, abandónense en Él. Aquí en el canal tenemos la novena del abandono, que también esta es la época fantástica para hacer esa novena, para recordar nuevamente que solamente en Él está nuestro descanso y nuestro abandono tiene que ser completo y radical. Entonces, si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus familias, amigos, con esa gente que saben que necesita escuchar de Dios. Seamos también un poco osados y lanzados esta temporada con la evangelización y mandémosle las vainas que la gente tiene que escuchar pero no quiere admitirlo. Entonces compártanlo, que Dios los bendiga y acuérdense que todos somos peregrinos en Adviento más que nunca, y solo de la mano de Dios, de ese niño hermoso que nació en Belén y que nos ama, vamos a llegar.